¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre ser y estar? No pretendo jugar a ser Coco en Barrio Sésamo hablando de cerca y lejos, pero ser y estar son cuestiones diferentes que pueden tener jurídicamente un valor determinado. Ser es una cuestión más o menos definitiva, ser alto, mientras que estar puede ser transitoria. Uno está alto, pero puede dejar de estarlo si se baja del sitio en el que está. Bueno, pues eso es lo que están utilizando los separatistas de Cataluña en el juicio contra el intento de golpe de Estado. Tanto Raúl Romeva, al igual que hiciera Oriol Junqueras, han dicho que ellos no son independentistas, sino que están independentistas. Es decir, que debido a una circunstancia momentánea han estado en situación de independentistas, pero que no lo son. Veremos qué solución tiene todo esto jurídicamente hablando o si puede influir en su defensa. El caso es que hemos asistido a una nueva sesión de este juicio. Ante las cosas que se están diciendo en la vista oral, hasta el propio rey Felipe VI ha tenido que decir que ninguna demanda de democracia está por encima del derecho. Imagínense las barbaridades que se están diciendo en esa sala. Al margen del asunto, bueno, hoy hemos tenido la primera sesión de control al gobierno desde que el viernes pasado se anunciara la convocatoria de elecciones. Y se puede imaginar lo que ha ocurrido, pues que se ha empezado ya la campaña electoral a todos los efectos. Pedro Sánchez ha aprovechado para hacer balance, vendiendo su gestión de apenas 8 meses como si fuera el mayor estadista del último siglo. Pablo Casado le ha acusado de echarse en brazos de los independentistas y de tratar de romper la nación española. Sánchez le ha contestado que usted tiene la lengua larga de los insultos y las patas cortas de las mentiras. En fin, tremendo. La verdad es que esto promete ser de lo más divertido hasta que vayamos teniendo las próximas citas electorales. Son asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, o si lo prefieren, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o tveldistrito también.es. También nos pueden encontrar, ya lo saben, en YouTube, El Distrito TV, en Twitter, @losintocablestv, en Facebook, Distrito TV, o si quieren mandarnos sus opiniones a través de los mensajes de WhatsApp en el 669 72 86 73. Y antes de entrar en materia, si me permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? Si no es así, decirles que en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Así que llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de los intocables nos acompaña Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier, y felicidades por el aumento de tus audiencias. Hombre, muchas gracias, Luis. Es mérito vuestro, de los fantásticos contertulios que nos acompañan cada noche. Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias un placer por estar acompañarnos. aquí. Borja Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches y me uno a esa felicitación de Luis, por supuesto, felicitarte por tu labor profesional y felicitar a la cadena, por supuesto. Pues gracias a todos vosotros. Y Reat Salam Naaman, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias, muy buenas noches. La verdad es que hoy en el Congreso de los Diputados hemos asistido casi a lo que podríamos decir el primer día de campaña electoral. Se ha tratado de la primera sesión de control al gobierno, desde que el pasado viernes, Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones para el 28 de abril, y la verdad es que, bueno, el propio presidente del gobierno ha querido aprovechar como para poner broche de oro a su gestión, hacer balance de estos 8 meses que estaba al frente del gobierno, la verdad diciendo que ha hecho auténticas maravillas. Escúchenle. Pues yo hago un balance razonable, positivo. Creo que después de la moción de censura lo que hicimos fue poner en pie un gobierno que no estaba tan pendiente de defenderse ante los tribunales por los casos de corrupción, sino de defender el interés general de los españoles. Se ha consolidado el crecimiento económico, se ha creado empleo
se han consolidado las cuentas cumpliendo con los objetivos de déficit fiscal establecidos con Bruselas, se ha creado empleo indefinido, señor Casado, y lo que hemos tratado también es redistribuir el crecimiento económico. Hemos hecho políticas sociales después de 7 años de injusticia social como consecuencia de las políticas que hizo su anterior Gobierno. Es cierto que nos hubiera gustado hacer muchas más cosas, es cierto que nos hubiera gustado aprobar unos presupuestos sociales, pero también aviso a la Cámara de que si cuento con la confianza mayoritaria el próximo 28 de abril, traeremos unos presupuestos sociales, que es lo que realmente necesita esta ciudadanía. La verdad es que este balance tan autocomplaciente del presidente no ha sido compartido por el líder de la oposición, Pablo Casado, que ha dicho que, bueno, que Sánchez ha estado echándose en brazos de los separatistas, haciendo constantes concesiones a los que quieren romper España, que ha intentado vender la nación española y le ha dicho que ya puede ir empaquetando el colchón ese para llevárselo de la Moncloa. El balance de su gobierno se puede resumir en una frase. Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Usted ha intentado incluso vender la nación a los que quieren destruirla. Sí, se lo ha dicho la señora Artadi, que le habían pagado por anticipado. Y como lo hemos pillado, al final lo que ha tenido que hacer es convocar elecciones ante la indignación mayoritaria de todos los españoles. Ahora ya le han dicho que solo aceptan el pago al contado y por eso usted no cierra la puerta a volver a pactar con los independentistas. Porque en realidad usted no ha dejado de hacerlo desde la moción de censura. Y hubiera aceptado la autodeterminación que le pedían en la mesa de partidos con mediador de Pedralbes si esta bancada no lo hubiera denunciado. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España. La verdad es que a Pedro Sánchez no le han gustado nada estas acusaciones y ha dicho que Pablo Casado tiene una lengua muy larga para los insultos y unas patas muy cortas para la mentira, y se ha referido a la famosa foto de Colón como la foto de la involución. ¿Qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira como proyecto político. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí. Usted insulta, usted falta y mire, no insulta y con ello pierde la razón. Es que usted insulta porque no tiene ni razones ni argumentos para hacer oposición al Gobierno de España. Este es el problema. Usted miente porque en esa foto del bloque de la involución que vimos en la Plaza de Colón, que es el bloque de la involución, Señorías, usted no está hablando de Cataluña, usted no se está oponiendo al independentismo, usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensan como usted. Y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas, señor Casado. Esa es la diferencia entre usted y yo. La diferencia entre usted y yo. Le digo una cosa, señor Casado. Ojalá, porque yo respeto el voto profundamente de los españoles y españolas, pero ojalá el próximo 28 de abril, la mentira y la crispación salgan de la vida política con usted derrotado en las urnas. Por completar el espectro parlamentario, para luego dejamos la intervención de Ciudadanos, que ha estado relacionada más con Cataluña, pero hasta Podemos ha decidido alejarse de lo que es el presidente del Gobierno. Irene Montero se ha alejado de Sánchez, acusándole de que ha traído los recortes por la puerta de atrás, y se ha atribuido a su partido, a Podemos, los avances en materia social que se han producido. Salimos de estos 8 meses con una situación grave, con la ruptura total del diálogo en Cataluña, con los presupuestos del señor Rajoy aplicándose todavía y con una cuestión grave que hasta ahora no se sabe, y es que ustedes han traído los recortes por la puerta de atrás a este país. De eso quiero hablarle. Quiero que usted me confirme si es verdad que han dado una orden que hasta ahora es secreta para que ningún ministerio pueda gastar más del 50% de lo presupuestado, que ya era ridículo, por el señor Rajoy. Quiero que usted confirme si esto es así. Es exactamente estos recortes del 50%, exactamente lo mismo que hizo el señor Montoro hace un año y exactamente lo mismo por lo que ustedes y nosotros le pusimos al señor Montoro la cara colorada por traer los recortes y por traer la austeridad por la puerta de atrás, a la vez que ustedes estaban defendiendo unos presupuestos que ustedes creían y decían que eran sociales y que decían... Como ven, la actividad parlamentaria parece eso, que se ha convertido en el primer día de campaña electoral. Don Borja, ¿qué le parece? Menudas semanas tenemos por delante, ¿eh? Sí, desde luego van a ser bastante intensas en cuanto a los acontecimientos políticos se refiere. La verdad es que analizando las palabras de Montero me sorprende porque utiliza la austeridad con un tono peyorativo. Yo creo que un gobierno austero es un gobierno próspero, es decir... Ya sabe usted que la extrema izquierda habla del gasto. Claro, no seré yo el que vaya a defender a Pedro Sánchez, pero desde luego no utilizando la palabra austeridad en tono peyorativo. Sí que es cierto que hay una cosa yo creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con algo que venga de un podemita, y es que dice que Pedro Sánchez no es de fiar.
y en eso estoy completamente de acuerdo, que Pedro Sánchez no es de fiar. Pero lo dicen ahora los de Podemos, ¿eh? Sí, no cuando ahora le dieron el voto y le convirtieron en un presidente ilegítimo, legalmente estipulado, pero ilegítimo, puesto que gobernó de la mano de los golpistas, de los proetarras, de los comunistas más rancios que quieren la destrucción de nuestro país, y por tanto, lógicamente, era ilegítimo. Señor Sánchez es un presidente que después de estos 8 meses pasará a la historia, lamentablemente, por su gobierno paupérrimo, por varios motivos. El primero y principal, porque es un presidente que ha traído la crispación al Congreso de los Diputados y a España en general. La trajo primero sacándose de la manga una exhumación de Franco, que, bueno, pues está claro que incluso le va a costar hacerlo, porque parece que va a ser bastante difícil que lo haga durante... Ya se cruzan apuestas para saber si sale antes Sánchez de Moncloa o Franco del Valle. Exactamente, y no me extraña, en España, que somos muy dados a los memes y a estas cosas de la sorna, ¿no? Pues la verdad es que es cierto que le va a costar bastante hacerlo antes de que deje de ser presidente del gobierno de facto. Pero ha traído la crispación porque entró gobernando de la mano, como he dicho antes, de aquellos que quieren destruir España, de los proetarras, de los golpistas catalanes, y no solamente entró gobernando con ellos, sino que para más INRI los atrajo y los acercó a los presos golpistas a Cataluña, lo cual ya era una declaración en toda regla de intenciones, además de retirar la acusación, que es que se nos olvida, retirar la acusación de rebelión por parte de la abogacía del Estado. 2 ministros cesados en tiempo récord, bueno, uno en tiempo especialmente récord, que no le dio tiempo ni a dejar su maletín en el ministerio. 7 días. 7 días. 5 en la picota, que deberían haber sido cesados, atendiendo al mismo criterio que utilizó con los 2 que cesó. Señor Sánchez, 2 meses sin asistir al Congreso. ¿Qué presidente de un gobierno democrático que no sea una república bananera se puede permitir estar 2 meses sin pisar el Congreso de los Diputados? Pero ahora hay que aprovechar que Sánchez está de visita oficial en España. Ahora está de visita oficial ya en pasado España. por el Congreso. No sé si habrá utilizado el Falcon para moverse, pero la realidad es que lo aprovechamos, estamos agradecidos de verle la cara y de verle en el Congreso. Por tanto, desde luego es un gobierno que pasará a la historia, pero sí, pasará por ser el gobierno paupérrimo. Ha superado con creces la mediocridad que nos dejó heredada el señor Zapatero. Rad Salam, ¿qué impresión le da el panorama político que tenemos? A mí lo que más me llamó la atención, la verdad, que cuando Sánchez y los podemitas califican las manifestaciones del día 10 de febrero, cuando salimos todos ahí pues manifestando con la bandera española, llamando a la unión de España, y nos califican de fachas, de la derecha, de la extrema derecha. El único país que he visto yo en España, yo conozco casi todo el mundo, y soy de Irak, natal de Irak. Fíjate, en mi país, que es un país que ha vivido siempre de una guerra civil, chiíes, sunís, yezidís, ahí están los cristianos, están muriendo, pero todos coinciden en una cosa, con la bandera de Irak. Todos respeten la bandera de Irak y respeten lo que es la unión de Irak. Esto pasa en todos los países, los nacionales Pero eso defienden es lo que su estoy propia diciendo. bandera, En salvo Alemania, España. en Francia, todos los alemanes, es que cuando se discuten, se pelean, pero ante la bandera de Alemania, todos son alemanes. Francia igual. Y aquí en España, es que uno lleva la bandera de España y le tachan de facha, de la extrema derecha. ¿Pero qué es eso? Es que, de verdad, a mí me extraña muchísimo. Y luego aquí no se puede decir uno que yo soy cristiano practicante, porque también es facha. Pero es que ¿dónde está la libertad entonces? ¿En qué país estamos viviendo? Que se lo digan a usted, que es cristiano oriental de una zona en la que ser cristiano no es que nada hemos sido fácil, perseguidos. justamente. A mí esto es lo que me llama la atención de la política de España. Y me da pena, la verdad, porque España es una gran nación, es un gran país, y yo amo España, porque es un país donde me ha acogido fraternalmente, donde en mi país mismo que querían matar. Y hay que defender España, hay que defender la unión de España. Y eso es lo que a mí más me llama la atención en la crispación que hay hoy día políticamente en España.
Don Luis Magán, ya ve, nos tienen que venir a ver desde fuera para decirnos lo que deberíamos ser, ¿eh? Sí, es muy interesante la intervención de Rad. Yo creo que, es lo que dice Rad, yo creo que España es una gran nación, incluso a pesar de los propios españoles, porque algunas veces es alucinante el sentido, digamos, un poco de suicidio colectivo que llevamos. Pero no es de ahora, sino es algo que nos acompaña a lo largo de la historia. Bueno, la famosa frase de Bismarck. Exactamente, ¿no? la famosa frase los de españoles Bismarck. son el pueblo más poderoso del mundo, llevan 5 siglos intentando autodestruirse y no lo han conseguido. Sí, es impresionante. Bueno, pero volviendo al tema del Congreso de los Diputados, yo creo que la campaña electoral empezó en el minuto 1, es decir, mientras estaba Mariano Rajoy en el bar de la calle de Alcalá, mientras estaba dilucidando definitivamente el resultado de la moción de censura. Mientras yo que creo el presidente del gobierno era un bolso sentado en un escaño. Exacto, empezó la campaña electoral. Los destinos de España estaban en poder de un bolso. Exacto. Empezó la campaña electoral con digamos un poco el compromiso del presidente Sánchez, o de ese momento del candidato Sánchez, de convocar inmediatamente elecciones, cosas que luego no se vio y que afortunadamente le han obligado las circunstancias presupuestarias para convocarla. Estamos en un momento en donde cualquier púlpito, cualquier estrado va a servir evidentemente para hacer campaña, y lo estamos viendo en paralelo al Congreso de los Diputados, como lo hemos visto esta misma mañana, lo estamos viendo durante estos últimos días en el juicio del proceso, que es exactamente igual, es decir, ellos están utilizando para su grey, digamos, un poco ese púlpito. Da la sensación de que estamos en un inmenso estudio de televisión en el que los posicionamientos, que luego pasaremos a verlos, los posicionamientos políticos digamos, un poco se han reconducido con la aparición de Vox. Vox ha roto, digamos, un poco las costuras políticas que estábamos acostumbrados, y que la campaña, que yo la creía cuando fue la moción de censura, que iba a ser ralentizada, pero durante los meses hasta que la convocase, ahora se va a desbocar inmediatamente. Ya lo hemos visto esta misma mañana, don Fran Simón. Bueno, yo desde luego decir que Pedro Sánchez es un muy mal presidente y ha sido un muy mal presidente del gobierno, que evidentemente no le va a sorprender a nadie, pero yo creo que es que en España las ideologías se han roto, por lo menos por la parte de la izquierda. O sea, Pedro Sánchez no es el Partido Socialista, a Pedro Sánchez le importa a Pedro Sánchez. Y le da igual salir, como salió en un principio, con una bandera de España de kilómetros cuadrados, como se presentó, o pactar con un terrorista. O sea, a él le da igual. Es un hombre sin principios, ese es el problema que yo creo que tenemos en la política actual, que los políticos en líneas generales tienen muy pocos principios. Entonces convierten la política, o lo que debe de ser la discusión de ideas, que puede estar bien. Sí, no, yo generalizo, excepto en honrosas excepciones, como puede ser Borja, pero claro, yo he de decir que no le miro con los mismos ojos que a los demás. En la política a nivel nacional creo que hay muy pocas excepciones, por no decir ninguna. Es decir, lo más parecido a un político decente que yo he visto últimamente ha sido el bolso que decía antes el señor Algarra. El bolso de la vicepresidenta. O sea, los demás, poco, no aportan ideas, solo aportan insultos. Tú ves cuando habla un portavoz y lo único que ves detrás son a 27 palmeros haciendo el tonto y riéndose sin que haya una frase o sin que haya un intelecto detrás por parte del portavoz que habla. En fin, eso da vergüenza como país. Entonces, tenemos lo que nos merecemos, también lo pienso así. Luego sale la señorita esta de Vox, que creo que es una ignorante y una incompetente, hablando del gasto y no sabe ni lo que es gasto. Perdón, de Vox, de Podemos. Irene Montero, hablando de gasto y hablando de que sí que gastar más o menos. Esta no se ha enterado de que el paradigma, además, de la socialdemocracia hoy en día es que no saben ni qué, ni cuándo, ni cómo hay que gastar el dinero de las cuentas públicas, ni en qué. Me remito a los ayuntamientos que dirigen, que ni siquiera se han saltado la regla de gasto y ni siquiera saben gastar el dinero como deben. Eso es un hecho contrastado. Entonces, yo lo único que espero es, y tengo, no sé, uno tiene siempre fe en esto, en que vengan políticos de más clase y de más calidad al arco parlamentario, porque desde luego con estos vamos a muy pocos sitios. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de la clase política. Bueno. Sí que es verdad
Sí que es verdad que en muchos casos hay veces que provoca vergüenza ajena el cruce dialéctico de insultos, es cierto, pero también es verdad que no solamente ocurre en el Parlamento español, si vemos la Cámara de Inglaterra, de Gran Bretaña... En la Cámara de los Lores insultos no hay. En Inglaterra no hay insultos. No insultos, pero me refiero que hay mucho aspaviento. Exacto, muchísimos casos... Si es que me da igual, si es que yo quiero lo bueno que esté aquí, sí, no fuera. No, me importa un pepino. También tenemos que tener presente, y no se nos puede olvidar, que estamos viviendo el momento más convulso y de mayor chanza en el Congreso de los Diputados que ha existido nunca, y en gran parte, en gran medida, es provocado por los podemitas. El Grupo Podemos vino a la sociedad española a romper la sociedad y a romper con las instituciones. Ya comenzó en la Iglesia, desnudándose Rita Maestre, faltando al respeto a la religión cristiana y católica en este caso, porque era una iglesia católica. Hemos ido directamente al Congreso de los Diputados incumpliendo normas básicas de vestimenta, de forma de estar y de ser, denostando a los políticos anteriores, incluso a los presentes, en fin, faltando el respeto a la autoridad para que de ese modo la institución se destruya. Y eso que se está viviendo ahora no se ha vivido en el Parlamento español con anterioridad, al menos en este grado, y es provocado lógicamente por la irrupción de nuevos grupos políticos, que ya lo dijo aquella señora que ahora transita por Bélgica y demás, esta que decía lo de la tribu, ¿nos acordamos, Ana Gabriel? Que tenía que ser una tribu, debíamos convivir en tribus, y son los primos políticos de los podemitas. O sea, estamos hablando de gente que se dedicaba a quemar contenedores en muchos casos, y esta señora ya avisó que su modelo de Estado es un modelo como el de una tribu, en el que el rey de la tribu sea el que triunfe, o aquel que utilice sus armas de manera más potente controle al resto. Y eso, por eso a ellos no les interesa una institución organizada. Hay que destruirlo, y por eso nos encontramos estos esperpentos que en muchísimos casos nos encontramos en el Congreso. Hay una frase de Churchill, yo me recuerdo siempre de esta frase, dijo en su época, dice, para examinar una gran nación hay que fijar los representantes de esta gran nación en el Parlamento. Por lo tanto, cuando examinamos el perfil que nos representan en el Parlamento, vemos que es una gran nación. Claro, si vemos, como dices, el Parlamento, nuestro Parlamento, vemos Rufián no me representa a mí. Aparte, cuando hablamos de una gran nación, España una gran nación, ¿de qué España estamos hablando? Todos somos España. España no es Rufián. España no es el que salen y quieren dividir España y quieren la crispación de España y todo eso. Todos somos España y todos tenemos que luchar y trabajar para defender España, y tenemos que hacer algo para la unión de España. Y cuando hablamos también la Iglesia y criticamos la Iglesia, ¿quién es la Iglesia? La Iglesia somos todos. Es verdad que algunos dirigentes de la Iglesia hacen cosas malas, criticamos estos, pero todos los que estamos dentro de la Iglesia tenemos que trabajar y defender la Iglesia. Por lo tanto, no, si es así. Es que es fácil, es que no lo es. Es que no. nos guste o no nos guste. Claro y me produce un asco que raya en algo alérgico, el señor Rufián, o sea, algo que me llevaría a la UBI, pero hay que reconocer que en Cataluña una gran parte de la población no se siente español. Y eso ha sido consentido durante muchos años por dirigentes que están en esa Cámara. Y han sido cómplices de que eso pase, y han sido cómplices del gasto excesivo, y han sido cómplices de hacer diferentes reinos de taifas, y han sido cómplices de muchas cosas. Evidentemente a mí Rufián no me representa, pero desgraciadamente hay que reconocer que una parte de la población española está con ese señor. ¿Qué hacemos con ese señor? Pues evidentemente habrá que hacer algo diferente, disruptivo, pero no vale el buenismo de, hombre, es que nos representan a todos, España es muy grande. Si España será todo lo grande que queramos, pero al final del cuento, mira, eso está lleno de gente que va con rastas, que estos señores son procuradores en Cortes, de gente imputada, de gente que le importa un pepino su propio país, de gente que apoya al terrorismo y que han pegado tiros a gente que ha estado ahí. Eso es ese Congreso.
O nos concienciamos los españoles de que hay que limpiar, de verdad, de que hay que limpiar eso, y espero que gente como Pablo Casado, que viene nuevo como dirigente político del PP, como la gente de Vox o como la gente de Ciudadanos, incluso gente del PSOE, empiezan a tomar nota de esto, lo siento, es lo que espero. Vamos por partes. Siempre que uno vive una situación en el tiempo que le corresponde vivir, tiene la sensación de que es el momento más tenso que ha vivido a lo largo de su historia. Y eso, Borja, con todos mis respetos, no ha sido así. Afortunadamente nosotros hemos vivido en este país situaciones en que teníamos cada semana 2 muertos o 3 muertos, por motivos políticos. Y en el Congreso viviendo situaciones que estaban representantes de tipos que estaban asesinando en la calle, los teníamos allí. Entonces, en ese sentido que hemos dado un gran paso, que decía, afortunadamente no tenemos la violencia terrorista de ETA, que tenía las mismas, digamos un poco los mismos conceptos que tiene los independentistas sin utilizar la violencia, que era la separación y la disgregación y la ruptura de España con respecto al País Vasco. Entonces, lo que tienes toda la razón del mundo, desde mi punto de vista, Borja, es que vivimos momentos muy convulsos con la generación menos competente política que hemos tenido. Es decir, si nosotros, que tuvimos la suerte de vivir la transición y vivirla en la primera trinchera informativa, nos vamos hacia atrás y oímos los discursos de cualquiera de los líderes que estaban representando los partidos políticos en aquel momento, es infinitamente más consistente que los que tenemos hasta ahora. Y luego, por otra parte, es verdad que hay una gran parte, una parte importante de los ciudadanos españoles que viven en Cataluña que no se sienten españoles, pero consentidos o no consentidos se van a seguir sintiendo así. Es decir, hay que armar una fórmula que es muy complicada, que va a ser muy complicada, que es muy difícil porque se han roto los lazos sentimentales que de alguna manera nos unían, por decirlo de alguna manera, pero hay que armar alguna fórmula, alguna formulación política, alguna formulación política para que de alguna manera la convivencia siga existiendo y no tengamos todos los días lo que vamos a encontrarnos mañana. Mañana, día 21, hay otra vez una huelga de país convocada en Cataluña y va a ser un pollo considerable. A ver, yo no me refería en concreto a que esta generación política sea mejor o peor. Lo que me refiero en concreto es que la representación se ejerce de una forma mucho más tosca, tóxica y basada principalmente en el insulto que en anteriores ocasiones en el Congreso de los Diputados. Porque Rufián, efectivamente, representa, para nuestra desgracia, a una parte de la población, en este caso catalana. Podremos buscar el origen del por qué Rufián representa y las causas, los problemas y demás. Pero una cosa es que represente a esa población y otra es cómo ejerce esa representación en el Congreso, insultando permanentemente, acosando en las redes sociales, faltando al respeto a los diputados, a sus compañeros de escaño. Eso no se había producido hasta ahora. Pero y hemos tenido etarras en el Congreso de los Diputados, hemos tenido tipos deplorables, deleznables, miserables, que debían estar encarcelados para toda la vida. Pero en el Congreso de los Diputados se respetaba la institución. Y es lo que estos señores de Podemos y todos sus satélites, Rufián, en fin, todos estos que, insisto, vienen de estar en la calle, muchos de ellos quemando, como Ada Colau, contenedores. Estos señores no pueden respetar una institución porque no creen en ella. Y esa institución no es ya que represente a España, es que no creen en las instituciones, no creen en la vertebración del Estado. Y como no creen en eso, tienen que tratar de destruirlo. Y la forma que se les ocurre que tenga mayor repercusión mediática, pues es eso, es aparecer como el señor Cañamero un día con una camiseta, el otro sacando una naranja en el Congreso de los Diputados, es decir, estas cosas que luego tienen minutos televisivos y que a mí me dan vergüenza como español. Pero es que la sociedad que vivimos ahora es muy distinta a la sociedad que se vivió hace 20 años. Es decir, la aparición de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, en donde el que más grita llama más la atención y sobre todo el convertir, digamos, un poco la política en un espectáculo televisivo, es decir, es que mucho, y Javier lo conoce, que es decir, Javier tuvo la fortuna de identificar a un personaje como Pablo Iglesias y le invitó a sus programas desde el comienzo, y es casi un producto televisivo, Pablo Iglesias. ¿O no? Mucha gente me acusa de serlo, sí. Borja, bueno, una cosa, siempre os digo, toda la no razón, tenemos miedo a la libertad, escuchamos a cualquiera que quiera expresarse, Borja, que cada uno saque sus conclusiones. Toda la razón es lo que dices, pero lo mismo que eso es evidentemente deplorable, todo lo que has dicho es deplorable, que hayan escupido a un ministro, es deplorable que también se juega al Candy Crush, mientras que se está trabajando, no
No justifico nada. Es quiero decir, fíjate, me decepcionan más los que entiendo que están con el intelecto suficiente como para ser un procurador en Cortes que alguien que yo sé que ya iba a ir ahí a liarla, porque no saben hacer otra cosa. Pero, a ver, pues, Fran, uno que esté jugando al Candy Crush, o como se llama el juego, que yo no juego en mi vida, lo que es sancionable. Y sancionable en primer lugar por el propio partido, porque los españoles, todos, merecemos el máximo esfuerzo de nuestros representantes políticos, y más en la Cámara. Y más en la Cámara que nos representa a todos. Pero lo otro es una estrategia, es un cambio de sociedad civil, es un relativismo como orden primigenia de trabajo. Y eso es lo que tienen estos señores de Podemos, avalados, en este caso por el señor Sánchez, que, como tú muy bien has dicho, no representa al Partido Socialista, representa al señor Sánchez S.A. Pero Borja, eso es, no tiene un ideario. Al hilo de lo que tú dices, claro. Es verdad que es una Cámara de representación, y esos señores representan una parte de la sociedad española, claro. Querámoslo o no. Es decir, es que hay gente que lleva en la calle rastas, como tú dices, hay gente que no se cree... en el Congreso no debe llevarla, pero, o sea, debe mantener... Pero perdona, pero yo prefiero tenerlos en el Congreso, a pesar de las dificultades que eso ocasione y que se representen parte de la sociedad española, que tenerlos permanentemente a las puertas del Congreso intentando que no entren los diputados y tal. Quiero decir, el Congreso de los Diputados tiene que ser una representación clara de la sociedad que le vota. De alguna manera... A ver, si es que hoy me estoy explicando muy mal. Claro que debe tener la representación de la sociedad, pero hay que exigir guardar respeto. Igual que si estás en un examen tienes que estar callado. Igual que si vas a la iglesia tienes que estar callado. Igual que si vas al cine tienes que estar callado. Unas normas básicas que todo ser humano, porque es lo que nos diferencia de los animales, debemos cumplir. Y aquel que no las cumpla, evidentemente lo está haciendo con un propósito indecente, y es poner a la institución en tela de juicio y denostarla para que parezca menos de lo que realmente debe ser la representación de todos los españoles. Me da igual si lleva una rasta, pero si en el Congreso de los Diputados usted tiene que ir de traje y corbata porque hay una norma a la entrada que te lo exige, tú debes hacerlo. Y todo lo demás no me vale, porque esa es la teoría del niño malcriado. Y no me vale que es cierto que estos señores estaban en el Congreso, en la calle y tal, y ahora tienen que estar en el Congreso, está mejor. De acuerdo, están representados, pero deben cumplir las normas como lo cumplo yo. Y si tú no puedes ir en una carretera a más de 70, no vas. Y si tú en el Congreso tienes que vestir como debes vestir, debes mantener respeto a tus vecinos parlamentarios, debes hacerlo. Y no se deben permitir actitudes de sacar una naranja o un plátano y comérselo delante de todos para tener 10 minutos de televisión. Eso la culpa en todo caso la tendría la presidenta del Congreso de los Diputados. Es decir, que le llame la atención o le saque. El problema de eso lo tienen los propios políticos que están ahí. Claro. Que es, hay un órgano, que es la presidencia de la Cámara, que le tiene que decir, señor, abandone usted esto. Exacto. Y se acabó. Que se ha hecho en otras ocasiones. Pero no, en porque ese Parlamento, todos dejan. En ese Parlamento, te recuerdo, y aquí tenemos un nacido en Irak, han hecho protestas formidables. Es decir, al Partido Popular se le acusó de asesino cuando estaba en la presidencia del gobierno por el tema de nuestra participación, exactamente, de nuestra participación en la guerra de Irak. Y se han oído frases allí absolutamente inconcebibles, que si las oyéramos ahora también se nos pondrían un poco los cabellos de punta, pero en ese sentido es verdad que hay que mantener unas normas de respeto, pero que las haga cumplir la presidenta del Congreso de los Diputados, claro. Básicamente, porque son actitudes individuales. Colectivamente yo no creo que haya una actitud de, digamos, un poco de falta de respeto colectivo por parte del grupo de Podemos, y no tengo nada que ver con ellos, de cara al Congreso de los Diputados. Luis, porque se retroalimentan entre ellos. O sea, este sistema de los partidos y de que cuando uno dice una estupidez, como acabamos de ver a Pedro Sánchez diciendo una auténtica estupidez y una frase que estará cortada, evidentemente, porque está editada, pero tú ves a la gente detrás que dice dos palabras, dos estupideces y los de atrás sonriendo y aplaudiendo. Bueno, y se levanta Pablo Casado y se reúne. Claro, pues es que eso es... Pero eso ocurre en todos los parlamentos. Pues eso es la vergüenza de mi país. Eso es una parte, Borja, eso es una parte de la vergüenza de mi país. Yo lo que quiero es que en ese Parlamento haya gente como tú, que no le aplaudan por decir una chorrada, sino que le aplaudan por cargarse intelectualmente esos de Podemos. Perfecto, o sea que hagámoslo. No le aplaudimos a Borja, ¿no? Por el hecho de aplaudir al líder, lo que hemos de hacer. Javier, por el hecho de aplaudir al líder, no. Ibas a decir nada. Lo que pasa es que yo insisto de que la responsabilidad de todo eso es de todos nosotros, es la sociedad. Esta gente han llegado, vale, una
un tiempo, 4 años han estado en el Parlamento. Ahora, y vuelvo a Churchill. Churchill también dijo, cuando llegan representantes en el Parlamento que no son deseables, tienen un corto plazo y hay que echarlos de ahí. Pues ahora es el momento. Ahora es el momento pero de, le echan los de que... votos, los claro, votos, somos los votos de los ciudadanos. eso es lo que quiero decir. Eso está diciendo real. Ahora estamos en la época o en el tiempo de que podemos echar todos estos del Parlamento. Que llegan gente responsables, gente aman este país, aman la Unión de España, y la podemos elegirlos democráticamente, echarlos democráticamente, porque esta nación es democrática y punto. O sea, la sociedad tiene algo de culpa, y la culpa también tiene la educación, porque eso que es de cada comunidad tiene una forma o una norma, unas normativas educativas independientes. Claro, la gente de la sociedad, cuando voten a gente como Rufián y compañía, están engañadas por lo que cuentan en el colegio, en la universidad y todo eso. Pero si se hace una normativa educativa para todo el país, cuentan una historia común para todo el país, la gente se enteran de lo que Las lo que sociedades, pasa. Y es lo las que yo digo. sociedades ¿Quién ahora ha son- permitido eso? ¿Quién ha permitido lo que tú has dicho? Esos señores que están ahí. Esos señores que están ahí han permitido que haya 17 educaciones en Pues eso es España lo que tenemos que diferentes. hacer ahora y eso tenemos la es algo oportunidad. que a mí me gustaría, de verdad, empezar a decir y empezar a que la gente viera. Esto no es un tema, porque ahora me van a decir muchos, es que vas a defender a Vox. No, si lo que yo quiero es que los partidos... Poner un antecedente. Los partidos... No, porque no tengo por qué defender a nadie. Si lo que yo quiero es que los partidos que representan al Estado español y a los españoles tengan muy claro que hay cosas con las que no podemos jugar, porque ya se ha jugado durante muchos años y mirad a dónde hemos llegado. Si saliese Pablo Casado, Albert Rivera, que salen y lo dicen, incluso el Partido Socialista, mucha gente del Partido Socialista, es que con la educación no se puede jugar, porque una mala educación nos hace llegar a esto. No, Fran, y ellos son los que lo han de permitido. verdad, Cambiemos esto. La sociedad que vivimos hoy es tremendamente fragmentada, pero no solamente la española. Tú te vas a cualquier parlamento, mira Italia lo que pasa, mira lo que sucede en Holanda, mira lo que sucede ahora mismo en Francia, que no identificamos eso de los chalecos amarillos que no nos enteramos de aquí. A Suecia, a Noruega, exacto. a estos países, Es decir, no, pero hemos llegado a un punto en donde la libertad individual es irrebatible, es irrenunciable. Entonces cada uno quiere tener, lo que decía hace poco tiempo, no me acuerdo exactamente quién, un partido de diseño, un partido personalizado. Entonces la gente que está ahí, los diputados que están en el Congreso de los Diputados, representan una parte, querámoslo o no, de ciudadanos españoles. Como decía Fernando Sabater, es inconcebible que haya 5 millones de tontos que voten me parece una falta de respeto, pero bueno, de tontos que voten a Podemos. Bueno, pues esos 5 millones de españoles que tienen una opinión y una definición de España muy distinta a la nuestra, probablemente totalmente distinta, tienen la misma, tienen que tener exactamente el mismo derecho de estar allí representados. Bueno, pero esto es la Lo que ventaja pasa de es que vivir hay en que democracia. enseñarles que ese derecho no les faculta para destruir aquello por lo que han llegado No, ahí. ellos quieren cambiarlo, Es no, que eso, no creo que eso lo quieran es, destruir, lo eso quieren es cambiar. eso es un hecho importante y diferenciador, Bueno, pero para que cambiar, ellos se creen que claro, se puede. para cambiar las instituciones las tienes que destruir. Esto es un hecho tangible que ha sucedido a lo largo de la historia, y estos señores ya quieren un cambio de ingeniería social, que están en su completo derecho, pero lo que no pueden es engañarnos a los demás y pensar que vienen aquí como si fuera Gandhi, ¿no? Es decir, yo creo que eso está ¿Pero claro, estás se ha hablando de los visto. independentistas o los de Podemos? Ambos. Ah. Ambos, porque los golpistas han sido en muchos casos, y ya lo hemos visto, avalados y apoyados por los líderes de Podemos, y por tanto para mí representan una cosa muy sencilla y muy pareja, porque esta historia o esta quimera del diálogo que venden tanto Pedro Sánchez como no existe diálogo con aquellos que quieren romper la ley, y todo aquel que se siente a dialogar con ellos evidentemente está dispuesto a escuchar y a participar de aquello que no puede ser acorde a nuestras normas constitucionales. Por tanto, y para definirlo claramente, gran parte de lo que está sucediendo hoy en día en el Congreso forma parte de una estrategia absolutamente mimada y gestada desde el comienzo de la fundación de Podemos para que haya un cambio de ingeniería social en España. Y afortunadamente, esos 5 millones de españoles que avalaron en su momento, con total, por supuesto, respeto por mi parte, porque lo hicieron con ilusión, muchos de ellos, al cambio, ahora se han dado cuenta, muchos de ellos, de
realmente cuál era el trasfondo de este grupo trasnochado, y no es otro que imponer el comunismo venezolano que ahora mismo impera por obra y arte del señor Maduro, imponerlo aquí en España para tratar de hacer un cambio de ingeniería social y llevarnos al peor de los desastres. Por eso hay que decir también, el cambio vale, pero ¿a cambio a qué? ¿A peor? Claro. Yo prefiero el mal que el peor, y vuelvo a mi país mismo. Yo me quejaba de Saddam Hussein, que era un dictador, un asesino, un matón, de todo, pero un dictador laico. Lo que hay ahora es peor. Pues me quedo con Saddam Hussein. Era malo, pero menos malo que estos. Por lo tanto, el cambio a peor, pues no. Pues yo prefiero seguir con el malo mejor que el peor. Pues ahí está, hay que pensar. Tenemos una oportunidad ahora de las elecciones. Hay que pensar bien a quién elegimos. ¿A quién está buscando la unión de España? Yo lo tengo muy bien pensado. No, yo también. Que eso es fácil de saber. Claro, ese mensaje lo puede asumir cualquier partido, porque exactamente ese mensaje que estás tú diciendo lo puede hacer el presidente Sánchez, diciendo, pensar por favor bien, porque pues hay que eso. desalojar Pues hay a que las derechas de Tú color. fíjate, Vayan ustedes pensando. A la izquierda radical le unen dos cosas. Al mismo de Podemos que de Esquerra, que de los etarras, los tres son izquierda radical y son yonkis del gasto público. O sea, hasta tal extremo que quieren llegar a exprimir la vaca tanto que al final la vaca se muere. Que es lo que pasa con los sátrapas, o que es lo que pasa en Cuba y que es lo que pasa en Venezuela. Pues así está el panorama político español, donde, como saben, un telón de fondo constante es la situación en Cataluña, y seguimos, por tanto, muy pendientes del juicio contra los golpistas catalanes. Fíjense las barbaridades que se están diciendo en ese juicio contra los golpistas, los acusados haciendo apologías de lo que han hecho, del separatismo, que hasta el rey Felipe VI hoy ha tenido que decir que nadie puede apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Pequeña pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido?
Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.